tardes, apreciados participantes de la Cátedra de Derecho Internacional Constitucional. Esta es la tercera actividad que vamos a presentar para el estudio de la misma y que será la culminación de esta asignatura o esta cátedra. Este conversatorio seguiremos ahondando un poquito más en el derecho constitucional, como le hemos hecho en la primera actividad y la segunda actividad. Esta actividad es asincrónica porque la estoy instalando y acabé de montar la segunda actividad y ya estoy montando la tercera actividad. Ya ustedes saben para la fecha exacta que deben de entregar el resumen sobre esta tercera actividad y última. Y de igual manera, pues debe ser en un contenido no mayor de 8 páginas, no menor de 8 páginas. Y para la fecha exacta. Yo no voy a estar acá en el territorio nacional para estos días. Yo marcho a Estados Unidos en el final de semana. Y entonces cualquier cosa, pues pueden hacer a través de WhatsApp. Me pueden enviar sus inquietudes, sus mensajes. Yo con muchísimo gusto les podría ayudar, les podría asesorar en lo que respecta al temario de la respuesta que tiene que hacer este trabajo. Hablamos en la primera actividad y en la segunda sobre el cumplimiento de las normas establecidas dentro de la Constitución del derecho externo, del derecho interno constitucional, y que tiene que ir de la mano con la Constitución internacional, que viene siendo la Constitución internacional o externa. Por eso el derecho se divide en derecho constitucional interno y derecho constitucional externo, en derecho público y privado interno y derecho público y privado externo, o sea, el internacional. ¿Por qué? Porque el público es las negociaciones, los tratados que suscribe el Estado mismo con otro Estado a nivel internacional. Y el público interno es el que regula todas las instituciones del Estado y que vela por el cumplimiento de las mismas, independientemente de que no se cumpla o se cumpla, pues ella está regulada por la Constitución. El no cumplimiento de estas normas, pues simplemente se estaría desconociendo los principios establecidos en la Carta Magna del país. Dicho esto, pues, la importancia fundamental para que exista este cumplimiento de estas normas establecidas en el derecho constitucional interno, pues se ciñe solamente y exclusivamente que las instituciones deben de tener su independencia de poderes. El Estado se clasifica en varios poderes. Entre esos tenemos el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, para nombrar estos tres. Y estos poderes, pues a su vez, deben de tener su autonomía, lo que se llama la separación o independencia de poderes, como suele suceder en otros estados o en otros países. Recientemente saltó a la luz pública en la hermana República de Colombia, como dice la primera cátedra que di de clase con ustedes, la situación vivida por el ciudadano presidente recientemente electo, Gustavo Petro, donde hacía un énfasis sobre, dando a entender que la fiscalía o el fiscal general dependía de él. Y entonces el ciudadano fiscal dijo, no, un momentito, yo no soy su empleado, yo soy independiente y yo soy electo para ser fiscal sin pertenecer al poder ejecutivo. Y las altas cortes, como se denominan en Colombia, pues pertenecen al poder judicial y son muy independientemente del legislativo y del ejecutivo. Y aquí, sin embargo, pues existe una cuestión que se llama el poder popular, que está integrado por el defensor del pueblo, por el fiscal general de la República y por el Contralor General de la República. Entonces también yo me hago una pregunta, ¿estos señores cumplirán a cabalidad sus funciones constitucionales establecidas dentro de esta norma o no la cumplirán? ¿Existirá o no existirá una independencia de poderes? Por lo tanto, para fortalecer la responsabilidad finalmente de ciertas normas dentro del derecho internacional, se puede calificar que son las cumplidas normas constitucionales, porque funcionan como un derecho constitucional contemporáneo o complementario en el contexto nacional y que va a salir a través de las fronteras en conceptos internacionales. Esto es obvio para el derecho internacional, porque cuando existe un buen derecho internacional es porque se sale
del Estado mismo hacia afuera. Y el cumplimiento de la separación de poderes y el fortalecimiento de la responsabilidad constitucional dentro del Estado, pues le va a dar mucha responsabilidad y mucha aceptación en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque se cumple en la separación de poderes y cada institución es autónoma en su cumplimiento, por supuesto, enmarcada dentro de la Constitución misma. Esto trae como consecuencia que más allá de este cumplimiento, obviamente el derecho internacional vela por los derechos humanos, que restringe la acción estatal y que corre el riesgo de ser violando estas normas que se violen los mismos derechos internacionales. Cuando se violan las normas constitucionales, entonces se vulneran en determinado momento los derechos humanos. Y esto está contemplado como algo imperdonable y censurable, porque un Estado que no tenga independencia de poder y que no tenga una separación de cada institución para poder funcionar de acuerdo a las normas constitucionales, sino que funcionan de manera dictatorial o funcionan bajo la conducta solamente del poder ejecutivo, en este caso el gobernante de turno, llámese nacional, estado o municipal, pues lamentablemente se crea un Estado dictatorial y un Estado que deja un vacío del poder constitucional y trae como consecuencia la violación de derechos humanos. ¿Cómo se violan los derechos humanos? Existe una cantidad de derechos humanos que son de norma constitucional y que nacen con el individuo. El derecho a la vida, el derecho al libre tránsito, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación. Pero cuando el Estado no garantiza fuente de trabajo, no garantiza fuente buena de educación, no garantiza una buena fuente de poder adquisitivo para tener una buena alimentación, un buen sustento de vida y un buen desarrollo de vida, pues lamentablemente hay una vulneración de un derecho humano. Así de sencillo es. Si el Estado no provee una buena ingreso económico a través de un salario digno, pues está vulnerando el derecho humano a que esa familia, a que esa persona, ese individuo, pues tenga la capacidad de vivir cómodamente, cubrir sus necesidades básicas y la de su entorno familiar, llámese esposa, llámese hijos o llámese sus demás familiares que dependan de él en determinado momento, padres, abuelos, determinadas personas. Cuando la persona no tiene acceso a la salud pública, porque carece de los principales elementos, llámese aparatos científicos, tecnológicos que tienen que estar dentro de un hospital, o llámese de medicamentos, pues está vulnerando el derecho a la vida, que es un derecho constitucional. Entonces ese derecho constitucional trae como consecuencia que se está vulnerando la Carta Magna y que va a traer consecuencias a través del derecho internacional porque va a ser mal visto porque no existe una buena gobernabilidad a nivel doméstica que mucho menos va a servir a funcionar por un derecho internacional fuera de sus fronteras. Así de sencillo es. Es un poquito medio muy dramaturgo este tema, pero lo trato de llevar así a la ligera porque es bastante extenso y que ustedes en el desarrollo de esta tercera actividad van a poder puntualizar. Recuerden que yo solamente doy algunos fragmentos rápidamente para que ustedes puedan agarrar y ustedes puedan como ya manejando su capacidad doctoral, puedan discernir sobre todos estos temas y darme una pequeña explicación somera de lo que yo les quiero decir y lo que ustedes con su capacidad intelectual y académica que tienen me van entendiendo perfectamente. Por eso existen organizaciones de manera democráticas que están allí para velar una cantidad de ONG que velan por los derechos humanos. Entonces esas organizaciones llevan la voz de protesta a nivel internacional, donde en determinado estado, determinado país, pues se vulneran determinados derechos y entonces son mal vistas, entonces pues, existe una persecución hacia estas organizaciones y esta censura de no pertenecer a determinadas organizaciones internacionales y se quieren salir porque se ven obligados a que tienen que encuadrarse dentro de la norma constitucional internacional y como no me gusta, pues entonces me salen. Está como el cuento de la familia, que no le gusta ir a la casa del hermano o a la casa del primo, porque resulta que allá tiene que portarse bien, allá no puede sentarse mal, allá no puede llegar a cherquear, no puede llegar ahorita porque es la casa ajena, pues entonces no quiere ir para allá y malpone a su primo, malpone a su hermano cada vez que le dice que es la casa. Entonces simplemente es que no tiene unas normas de buen comportamiento y por eso la misma familia lo está aislando de determinadas reuniones porque no se sabe comportar. Entonces sucede con los estados cuando son gobernados por personas que no tienen la capacidad intelectual, idónea, constitucional
de cumplir normas de fiel cumplimiento y entonces quieren salirse de organizaciones, no quieren cumplir normativas vigentes establecidas por tratados de muchísimos años atrás, inclusive algunos tratados que se hicieron sin siquiera haber nacido los gobernantes de turno y que lamentablemente quieren vulnerarlos. Estos días vi por allí a un mandatario, sin nombrar a quién, que decía que tenía que salirse de la Organización de Estados Americanos porque no quería estar allí y que no quiere estar porque no, usted sabe que eso no cumple las funciones de nada y que de paso debería eliminarse. Una asociación que fue constituida por el año de 1947 y este señor pretende, ahorita es presidente de un país, porque decir de ahora usted tendrá que investigar para que vaya profundizando en el conocimiento, decir que se quiere salir de la Organización Mundial de la OEA porque no le da la gana estar allí. Y me perdona la palabra, porque no es así. Él tiene que velar, todo gobernante tiene que ver que es un cargo que le dieron a través de una elección democrática para que cumpla la función de un empleado de un país, de un grupo conglomerado de personas que votaron por él y otras que no votaron por él, pero que tienen la obligatoriedad de gobernar, tanto por los electores que estuvieron a favor de él como los electores que estuvieron en contra, porque se debe a un trabajo y se lo paga el Estado. Él ni es dueño del Estado, ni es una parcela del Estado que la puede dominar como le dé la gana y como mejor le parezca. Entonces, lamentablemente, cuando no se cumplen las normas, cuando no se cumple a cabalidad, para lo cual se designa una persona, pues entonces se vulnera, que se vulneren los derechos internacionales porque está vulnerando los derechos humanos. Y los derechos humanos no solamente vulnerar los derechos del derecho internacional, sino que se puede incurrir en delitos de lesa humanidad. Y esos delitos de lesa humanidad no prescriben porque también hay organizaciones a nivel internacional. Está la Corte Internacional de Derechos, del Código de Derecho Penal, está la Corte Internacional de Derechos Humanos, una con sede en La Haya, en Países Bajos, y otra que está allí nomás en Costa Rica y que puede censurar a determinados mandatarios en determinados momentos y puede ser juzgado. Entonces a mí me llama poderosamente la atención y fíjate lo que es la prepotencia, cuando la gente pierde la ubicación de modo, tiempo y lugar y pretende vulnerar el derecho internacional libre albedrío porque quieren el poder y se creen simplemente eternos, se creen vulnerables, sin tomar en cuenta que existe algo que se llama la justicia divina y que en determinado momento puede llegar. Entonces resulta que el fiscal general de la Corte Interamericana de Derecho Penal, Derecho Internacional Penal, solicita un orden de captura y arresto a un mandatario porque se vulnera los derechos humanos y está incurriendo en delitos de lesa humanidad. Y entonces ese señor, como si eso fuera una jugarreta, una tomadera de pelo, entonces él también le dictó autodetención. Le dijo al Tribunal de Justicia de la Unión Soviética, ¿verdad? Con nombre y apellido de Rusia, dicten la autodetención al fiscal general de la Corte Penal Internacional. Imagina eso. Imagina hasta dónde hemos llegado. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Será que un país latino, iberoamericano, cualquier país del mundo, va a detener al fiscal general de la Corte Penal Internacional? Porque el señor Putin le dio la gana o quiso hacerlo así. No, señores, eso son normas de fiel cumplimiento. Son normas de Tratado de Derecho Internacional. Entonces la prepotencia, la forma de querer dominar el mundo, de considerarse un segundo Hitler, cree que le da potestad de vulnerar los derechos humanos, le da potestad de pisotear cartas constitucionales y tratados internacionales y pasar por encima de que le engana y así no son las cosas. El derecho internacional, vuelvo y repito, es un conjunto de normas constitucionales establecidas para el buen comportamiento de los estados firmantes del tratado, ya sean públicos o privados, ya sean estados por estado o particulares con particulares de otros estados. Existe una cuestión que se llama el derecho económico internacional, que también es el derecho internacional, pero se denomina el derecho económico internacional. ¿Y qué hace este derecho económico internacional? Pues va de la mano con el derecho constitucional, que es el cumplimiento de las normas de negocios y de tratados que se hacen internacionalmente y se llama derecho económico internacional. Es a su vez criticada como un nuevo constitucionalismo, demasiado neoliberalista por parte de otros. Se estudia también el derecho constitucional internacional que está establecido dentro del periodo de 1920 a 1930, que se ha estudiado y que hoy en día ha traído como normativa la evolución del derecho económico internacional. ¿Por qué? Porque es el que regula la economía entre los participantes o firmantes de determinados convenios internacionales
y que están supervisados por el derecho constitucional internacional. Dicho esto, vamos a saltar sobre el derecho constitucional internacional. Y el derecho constitucional internacional pues también tiene algunos renglones, ¿no?, que se van adaptando de acuerdo a los principios de determinados países. Para nadie es un secreto que existen los musulmanes. El mundo musulmán tiene un sistema de implementación de un derecho constitucional para ellos mismos y que se denomina el constitucionalismo musulmán. En la experiencia de los musulmanes, en la elaboración de las constituciones, se remontan a mediados del siglo XIX, cuando las ideas europeas sobre el constitucionalismo comenzaron a influir en las reformas políticas de los estados musulmanes. Hoy en día los 44 países de mayoría musulmán han promulgado constituciones formales y escritas o leyes básicas que sirven como el equivalente funcionales. La mitad de estos países han promulgado constituciones que declaran explícitamente que el Estado es laico y no tiene una declaración constitucional sobre la religión. Tal vez por esto es de sumo interés manejar el siguiente concepto. La otra mitad tiene constituciones que declaran que el Islam es la religión del Estado o que el derecho islámico es la fuente, es el origen de todas las legislaciones nacionales. Fíjate la importancia de del constitucionalismo, que se ha mezclado en las cuestiones religiosas de la parte de los musulmanes y de la parte de islámica, y que están divididas, pero que tienen allí unas normativas de fiel cumplimiento y que cada quien se ciña a las normas. Entonces yo me hago una pregunta. En estos países lejanos, se constituyen de repente unos ordenamientos jurídicos dentro de determinados países que velan por el cumplimiento de algunas religiones. Ejemplo, voy a decirles, por ejemplo, los países árabes. Ahí están los musulmanes, están los de concepto religioso, católicos, están los islámicos, y cada quien, cada quien cumple una función y cada quien se somete a determinadas normativas. Existen de repente conflictos bélicos entre ellos mismos, pero cada quien tiene normativas de fiel cumplimiento. Entonces, poco más compaginan, conviven y negocian entre ellos mismos. Y en nuestros países todos manejan una sola carta magna y hay tanta diversidad de criterios, tanta diversidad de opiniones entre los gobernantes y el partido opositor y el otro partido opositor, que hay más partidos que votantes, porque aquí todo el mundo hace una parcela política. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un beneficio. Y por eso la situación que atraviesa cada día los países, pues es consecuencia de los mismos políticos de turno, porque es que nadie quiere soltar el poder por el ego, y el que está fuera del poder, pues quiere ver cómo se embosca dentro del poder, y cuando comienza a sonar, pues entonces es llamado por el poder de turno, por el partido de turno, y le hacen una oferta. Mire, vamos a negociar, haga bulla, pero sin querer quitar, porque es un negocio. Y así sucesivamente se enfrascan en unas negociaciones políticas que van en detrimento única y exclusivamente de las normas constitucionales y de la misma población como tal, sin importarle la vulnerabilidad de esos derechos, porque ellos están enmarcados en la macolla, enroscados políticamente, y viven del heraldo público a todas sus anchas. Existe un constitucionalismo también que es el ateniense. Esta entrada es, por un lado, un ejemplo importante del uso de casos antiguos para el desarrollo de la comprensión institucional moderna. Entiéndase bien, es el uso de casos antiguos para el desarrollo de la comprensión institucional moderna. Y por otro lado, un importante relato de repaso de la literatura. Como lo dijo el magistrado Ostwald en 1986, para aprovechar los conocimientos de las ciencias sociales contemporáneas. Eso se llama
el constitucionalismo ateniense. ¿Qué pasa? Es la investigación del proceso mismo, de la evolución del derecho. Estamos hablando del Imperio Romano, de la parte de Grecia, de los glasajones, de la parte de evolución reciente de Alemania, Francia. Entonces trae como complemento toda esa cantidad de compresiones institucionales antiguas y se han ido ajustando a la era moderna y se han ido sacando importantes encuadres para el desarrollo de la humanidad y que no es nomás sino un repaso de literatura, conjugando las viejas con las nuevas para el beneficio de la humanidad y por ende de la aplicación de las normas de los derechos humanos. Tenemos también el constitucionalismo transnacional. Este texto ofrece una relación crítica sobre los acontecimientos constitucionales de todo el mundo desde 1989 y encuentra que el mundo del constitucionalismo global ha encarado principalmente el constitucionalismo judicial y legal internacional con características centradas en los tribunales y del texto legal y centradas en las élites. ¿Qué quiere decir esto? El constitucionalismo transnacional nos ofrece una reflexión crítica de los acontecimientos vividos del 1989 hacia atrás y trae el constitucionalismo global que busca encarnar nada menos y nada más el contexto de centralizar, perdón, el concepto de desarrollar los tribunales, textos judiciales, legales y transnacionales con características centradas en la buena aplicación de la norma legal y la norma penal, la norma civil, la norma mercantil, la norma constitucional, la norma administrativa, la norma laboral, que se enmarcan los 5 procesos que generan el derecho como tal. Entonces, el constitucionalismo transnacional. En este texto se argumenta que en el lugar de ser puramente legal o política la naturaleza de la Constitución y el constitucionalismo presenta un intrincado conjunto de leyes y políticas que se entrecruzan y que ha llegado el momento de que los estudiosos del derecho constitucional presten atención a los fundamentos políticos del constitucionalismo con más rendimiento democrático y mejores compromisos cívicos. Las características claves del constitucionalismo democrático desarrollado en 1989 ha sido centrada en los tribunales con textos legales y centradas en las élites. Esto quiere decir que se ha traído una cantidad de desarrollos para que los textos embarcados dentro de la globalización presten un buen desarrollo en la aplicación de las normas, marcado por supuesto entre la Constitución. Por eso en las constituciones se establecen los debidos procesos. En nuestra Carta Magna se establece en su artículo 49, allí está establecido el debido proceso, se habla del derecho al imputado, el derecho a la víctima, los derechos que tiene cada quien, las funciones del fiscal del Ministerio Público. Estamos hablando del concepto actual del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, es bastante censurable. Yo soy un crítico a carta cabal y frontal con el desarrollo y la aplicación de esta norma del Código Orgánico Procesal Penal. Un texto que se trajo para enmarcarse dentro de buena aplicación de la norma, respetuoso a los derechos humanos, respetuoso al debido proceso, respetuoso a la equidad, de la aplicación de la equidad, la imparcialidad de la justicia, al saneamiento procesal. Y resulta que no hay ni equidad, ni hay saneamiento procesal, ni hay debido proceso, ni hay aplicación de la norma. Aquí no existe absolutamente nada. Aquí el texto legal del Código Orgánico Procesal Penal, entrado en vigencia por el año de 1998, 1999, ha traído como normativa que ha sido modificado 7 veces y cada día se le ha ido disgregando y se le ha ido disgregando y se le ha ido disgregando una cantidad de conceptos que en parte eran buenos y que pudieron haber sido, si quiere, bien regulados y que entonces nos trae a pensar algunos, en esto yo me hago esa pregunta constantemente. ¿Valió la pena la implementación del proceso acusatorio y no nos quedado en el proceso inquisitivo? Por lo menos el proceso inquisitivo manejaba lo que era la parte del sumario, que fue llevaba a la investigación y ordenaba al fiscal adelantar las investigaciones con los cuerpos de seguridad, como sucede en la legislación española todavía, que la parte investigativa la lleva el juez.
Entonces, no, aquí comenzaron a traerlo como una innovación de otros países y aquí se lo llevaron para Colombia para implementarlo allá y comenzaron a colocarlo en algunos departamentos, 2 o 3 departamentos como un tubo de ensayo y posteriormente fue que lo sacaron a nivel de toda la República de Colombia, pero ha sido una buena aplicación. Existe juez de garantías procesales, existe juez de saneamiento que viene siendo el mismo juez de control, donde nosotros tenemos un juez de control que no controla nada, no se controla ni el mismo, porque no se sabe ni quién manda, si es el juez de control, si es la fiscalía, si son los cuerpos de seguridad del Estado, o es el poder ejecutivo mismo que domina todo el poder. Entonces, allí las instituciones dejan mucho que desear. La evolución de nuevos textos que se aplicaron, que se llamaba el constitucionalismo transnacional, en Venezuela no ha resultado. A nosotros no nos ha servido absolutamente esta transnacionalización constitucional para nada. Por eso se dice específicamente el anclaje transnacional también muestra cómo el compromiso ha funcionado en algunos casos y habría actuado como un principio limitado, plausible en otros, en los que la doctrina probablemente se desplegó innecesariamente. Por otro lado, y en este último ámbito, no se puede hablar de la participación transnacional como una restricción vinculante para los jueces. El valor de tal comparación no es que vincule o limite estrictamente a los jueces, más bien es como la comparación que tiene la capacidad de proporcionar una pista valiosa o un control a los jueces sobre sus potenciales sesgos o puntos, ciegos en cuanto a la diferencia entre lo que es la verdad fundamental para una democracia de su tipo particular y lo que simplemente parece ser en base a una larga historia y a los propios preconceptos subjetivos y muchas veces mal aplicados por los jueces que administran la justicia. Entonces, fíjense ustedes la situación que nos lleva. No solamente uno lo dice, sino que está enmarcado dentro de las normas constitucionales internacionales. Y ese punto es bueno que ustedes lo investiguen bien. Constitucionalismo transnacional. Anoten bien para que no se lo olvide. Constitucionalismo transnacional. Y saltando allí un poquito, ya hablamos del constitucionalismo transnacional, hablamos sobre la parte musulmana, sobre la parte islámica, hablamos sobre la parte religiosa. Vamos a entrar un poquito en el constitucionalismo en el África. Y allí podemos decir que en varios estados africanos han aplicado reformas constitucionales democráticas y liberales durante las 2 últimas décadas. En cambio, el cambio de regímenes, el fin de décadas de gobiernos autocráticos y el surgimiento de tribunales independientes son algunos de los cambios importantes producidos por estas reformas. Fíjate cómo el África ha tenido cambios importantísimos, se han ido liberando de gobiernos dictatoriales y se han convertido en unos gobiernos, si se quiere, democráticos. Y ha existido el resurgimiento de unos tribunales independientes, no dictatoriales, y ha permitido el cambio de todas estas cuestiones que tienen que ver con el punto de vista jurídico en el África. Sin embargo, el estudio del constitucionalismo en África no ha recibido la atención académica que merece, con la notable excepción de Sudáfrica. Las naciones africanas siguen estando en gran medida fuera del corriente principal del discurso constitucional o comparativo contemporáneo. Esta entrada traza los orígenes, examina el alcance, el contenido y las deficiencias del renacimiento del constitucionalismo en el África en el siglo XXI. Por el telón de fondo de la historia de las constituciones del continente, la entrada identificada en importantes corrientes transformadoras del África contemporánea que surge el amanecer de una nueva era. Sin embargo, SEMA como la persistencia de ciertos elementos constitutivos regresivos del antiguo régimen siguen defendiendo atormentadamente la política constitucional africana. ¿Qué quiere decir esto? Que África, a pesar de tener aquellos gobiernos dictatoriales, Idi Amin, en el caso de Uganda y en el caso de muchos más, el mismo de Mozambique, que comenté hace rato, y entonces trae como consecuencia la situación de que África se ha abierto caminos hacia allá a buscar otras salidas, otro horizonte, pero todavía hay algunas cuestiones que les cuesta mucho todavía poder alcanzarlo, pero que han dado pasos importantes.
en algunos, el principal que abrió, se aperturó a todo campo es Sudáfrica, ¿no? Y eso se dio a través de la evolución de Nelson Mandela, cuando llegó al poder, y la unión de los negros y los blancos allá en África, en Sudáfrica. La llevada a cabo del Mundial de Sudáfrica, que fue la apertura para todo el mundo entero. Y así sucesivamente, pues, trajo como consecuencia el desarrollo que Sudáfrica ha avanzado y que otros países africanos lo están llevando también ya en vigencia. Y que actualmente, pues, forman parte de ser admirados por muchas políticas que están logrando abarcar. Por eso tenemos que decir que África, desde finales de la década de 1980 y sus implicaciones para el desarrollamiento del constructivismo en el África contemporáneo, pues ha captado una cantidad de matices importantes y que todavía existen algunos regímenes dictatoriales y que están siendo objeto de algunas estas revoluciones internas y el derrotamiento de estas dictaduras, y se está dando paso ya al constitucionalismo internacional africano que busca no más sino el bienestar para toda la población. Y que llama bastante la atención que nosotros como una gran potencia tenemos todavía comparado que éramos inicialmente, y somos todavía, pero desgraciadamente hay mala administración, estemos allí yendo con Zimbabue casi de la mano en detrimento de las instituciones, que Zimbabue hasta hace poco está optando a una libertad y a una aplicación de normas constitucionales y va poco a poco avanzando. Llama poderosamente la atención como dentro de nuestro continente, un país que es demasiado sufrido por la miseria, por la pobreza y por todos sus gobernantes que tuvo dictatoriales de turno, como era Haití, pues está ocupando determinados sitiales que inclusive nos supera a nosotros los venezolanos. Dicho esto, pues de la tercera actividad que hemos realizado, un trabajo para presentar en su fecha ya indicada, mínimo 8 páginas. Le agradezco, por favor, hacerme un análisis sobre el derecho constitucional transnacional. Me van a hablar sobre el derecho constitucional transnacional, me van a hablar sobre el derecho constitucional y la aplicación de las normas en África, me van a hablar sobre el derecho constitucional y la aplicación de los países árabes, de la Liga Árabe, porque allí también hay un complejo de cuestiones allí en los países árabes. Cuando es común ir a ver una cualquier restaurante, ve el mapa árabe y ve las banderas de los países árabes, pero no ve la israelita, entonces allí hay un concepto que se da bueno tocar a ustedes ese tema. Entonces, como punto de atención, vamos a hablar del constitucionalismo en los países árabes, el constitucionalismo transnacional, el constitucionalismo en el África y el constitucionalismo en los países asiáticos. Y para rematar, el constitucionalismo en los países iberoamericanos europeos. Ese va a ser el trabajo. 8 páginas, explicadito todos estos constitucionalismos, estos son países, pues repito, África, árabes, asiáticos, iberoamericanos y europeos. Dicho esto, pues fue un placer haber compartido con ustedes estos minutos. Ya todos tienen mi número telefónico, 0414-740-5080, por favor, por WhatsApp, cualquier información que tengan o quieran pedirme, cualquier asesoría, cualquier ayuda para desenvolverse en este trabajo que hay que hacer para escribir esta cátedra. Esto todo por WhatsApp, que por teléfono más posible comunicarme con ustedes. Un gran abrazo, que el gran creador del universo guíe sus pasos y que cada día traten ustedes de penetrar más en la ventana del conocimiento, que es la única manera de siempre estar actualizados, eso sí, sin distingo de raza, ni de género, ni de política, sino viendo las realidades como son y lo que nos presenta al frente, nunca mirando para los lados, para no querer ver la realidad. Si desviamos la mirada hacia otro lado, lamentablemente somos cómplices de lo que pueda estar pasando y lo que pasará, no con nosotros, sino con nuestras generaciones que vienen atrás. Y entre eso están nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Un gran abrazo, se les quiere mucho.